En esta ocasión, compañeros y compañeras, les quiero presentar al compañero Ricardo Reyes, que en esta ocasión nos va a acompañar también. Él es licenciado en Economía, especialista en Ciencia Política y Análisis Coyuntural de lo Político. ¿Por qué le pedimos que nos acompañara? Porque miren, ahorita vamos a tratar un poquito del tema de capitalismo. Mucha gente dice, ya van a hablar de política, pero lo que pasa es de que sí tiene que ver con el cooperativismo y lo vamos a manejar de una forma muy sencilla, coloquial, porque creemos que el tema del capitalismo juega un papel importante del por qué en términos generales la población de México no participa en organizaciones para un cambio, ahorita que son tiempos de cambio, ¿no? Entonces el compañero es especialista en ese tema y nos va a apoyar para, con su vasta experiencia y conocimiento, nos dé un poco de luz sobre el tema del capitalismo. Bien, miren, también vamos a tocar e iniciar con algunos artículos de la Constitución. No vamos a leer la Constitución, nada más 2 o 3 artículos de manera muy somera que tienen que ver con el sector de la economía social de México y a su vez tiene que ver con el movimiento cooperativista. Miren, el artículo 25 de la Constitución es un artículo que trata sobre los 3 sectores de la economía que hay en México, que son el sector privado, el sector público y el sector social. En la parte del capitalismo vamos a analizar rápidamente y de manera sencilla cuáles son esos 3 sectores. Nosotros manejamos aquí una diapositiva que la traemos impresa, no hubo la oportunidad de traer el cañón, pero estamos manejando un tema y lo denominamos capitalismo contra economía social solidaria y cooperativismo. Dentro de los 3 sectores que se manejan en este artículo 25 de la Constitución, vamos a ver el sector público, qué es lo que hace el sector público, el privado y el sector de la economía social. El sector público lo manejamos dentro del artículo 28 que dice así: el Estado manejará áreas estratégicas como correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos, generación de energía nuclear, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? El sector público del Estado se dedica a esto y lo vemos y lo checamos, lo analizamos en televisión y por todos lados, que el Estado extrae petróleo y lo envía al extranjero, ¿no? Lo vende. Bien, de eso y de otras áreas estratégicas se encarga el sector público que lo maneja el Estado. ¿Qué hace el otro sector del capitalismo? En este caso es el sector de la economía privada. Son todas las empresas que conocemos, que son sociedades anónimas, ¿no? Que sabemos cómo se manejan. Se manejan de una manera en que hay una explotación hacia el trabajador asalariado y hacia el empleado. Y se manejan, y aquí vamos a nombrar unas cámaras industriales y empresariales que ustedes conocen, pero las vamos a mencionar. El sector empresarial está aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, la Canacope, la Canacil, un montón de cámaras, la Cámara de Turismo, un montón de cámaras. Ahí se aglutina el sector privado que se menciona en el artículo 25 constitucional. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen lo suyo. ¿Y por qué comentamos estos temas? Porque vamos a ver qué hacemos nosotros, que somos el otro sector, el sector social de la economía. Ya dijimos lo que hace el gobierno, las áreas estratégicas. El sector empresarial a lo largo de la historia, desde tiempos, más de 100 años, compañeros, que se maneja desde los tiempos de, hay que leer un poco la historia y se maneja de los tiempos de la Revolución Industrial en Inglaterra, de la parte ideológica se maneja desde la Revolución Francesa, y aquí tenemos que citar a Adam Smith,
que se le conoce como el padre de la economía moderna, ferviente defensor del capitalismo. Pero ¿qué ha traído el capitalismo? Ha traído pobreza, destrucción de la ecología y todo tipo de padeceres para la sociedad, no nada más en México, en el mundo. Entonces la parte de los empresarios, lo que han hecho es hacer lo suyo, ser empresarios, explotar a empleados, trabajadores, pero de una manera rapaz. Ellos hacen lo suyo. Recordemos el primero de julio en las elecciones, recordemos que se unieron para tratar de boicotear la campaña del López Obrador. Se unieron, ¿se acuerdan? Les decían a los empleados: no voten por López Obrador porque se va a desestabilizar la economía. Y muchos de ellos: no voten por López Obrador porque les voy a quitar la chamba. Ellos estaban haciendo lo suyo, se unen porque sus intereses son empresariales, sus intereses son de lucro. ¿Y qué hemos hecho en la economía social? Antes de que pasemos a la economía social, le quiero dar la palabra al compañero Ricardo, economista, para que nos hable un poco sobre la ideología del capitalismo, porque también es una ideología, compañeros, y es una ideología que ha triunfado, ha generado individualismo, ha generado envidias y egoísmos entre las relaciones personales, porque es su objetivo, ¿no? Entonces, en esa parte le cedo la palabra al compañero Ricardo para que nos ilustre un poco sobre ese sistema económico depredador que nos ha llevado a cómo vivimos y somos hoy. Ricardo. Sí, buenas tardes, compañeros. Miren, de hecho, hablar del capitalismo prácticamente implica hablar de una forma diferente de producción o de relación social de producción a la que existió en los tiempos del esclavismo y tiempos del feudalismo. Muchos de los compañeros de aquí yo creo que ya saben, de hecho, lo que es o lo que ha sido el sistema social capitalista. Es un sistema social porque efectivamente hay una relación entre el dueño de los medios de producción y quien hace o quien produce de antemano la riqueza. Efectivamente, acaba de señalar ahorita el compañero Fabián a una de las personas, a uno de los representantes de la economía política capitalista, es Adam Smith. Adam Smith es uno de los representantes en el siglo XVIII que con una de sus obras, que se llama La riqueza de las naciones, junto con David Ricardo, con otro de sus libros que se llama Principios de Economía Política y Tributación, le dan los elementos a la naciente clase poseedora de los medios de producción que va a ser el capital, para poder en cierta medida reproducir sus bienes, pero ya muy diferente como lo venía haciendo el anterior sistema social feudalista. Este modo de producción social capitalista que surge allá por 1848 o por la década de los 1800, o los años, o las centurias, en ese tiempo prácticamente se empieza a transformar todo un modo de producción que revoluciona efectivamente no solo todo el sistema social, sino que trae consigo todo un proceso de desarrollo científico-técnico que se da en Inglaterra, hablando técnicamente, hablando productivamente, pero desde un punto de vista político, para poder en cierta medida definir una estrategia de organización social. En Francia surgen pensadores muy importantes como Juan Jacobo Rousseau, que hace un planteamiento sobre un nuevo contrato social. ¿Entre quién? Entre los trabajadores, entre los empresarios, básicamente. Y es en Francia inclusive donde surge una posición que le llaman de izquierda. ¿Por qué? Porque se sientan a defender de antemano los intereses de la clase más desprotegida
En ese tiempo los senadores, los diputados, por un lado están los que defienden del lado de la izquierda a los trabajadores y están los que defienden a los ricos del lado de la derecha. Y quien defiende a los pobres, de antemano, son los que están del lado de la izquierda. Por eso, ahí es donde surge un movimiento social que tiene que ver básicamente con organizaciones que están al frente de los más débiles, al frente de los más desposeídos, y que se les llama de izquierda. Y obviamente siempre del lado de los poderosos siempre va a estar pues la derecha, que hasta en la actualidad la seguimos viviendo, independientemente de que se haya votado por un gobierno de izquierda, entre comillas, a favor de Andrés Manuel. Sabemos que estamos luchando contra una derecha terrible, ¿no? Y los sucesos que acaban de suceder, los hechos que acaban de suceder la semana pasada es una muestra de la intolerancia de la derecha que se niega a morir. Una derecha que se niega básicamente a transformar verdaderamente desde un punto de vista, si se quiere decir, o como lo ha dicho Andrés Manuel, desde un punto de vista más humano, las relaciones sociales. Y vamos, si partimos de ese hecho, nos damos cuenta que es en este momento donde Alan Smith y David Ricardo adoptan una posición económica en donde el capitalismo en su momento empieza a funcionar de acuerdo a como ellos señalaban, de acuerdo a las libres fuerzas del mercado. El Estado prácticamente no tenía nada que ver ni tenía que intervenir para nada en las decisiones económicas, financieras y de producción, distribución, etcétera, sino que las tenía que definir prácticamente la iniciativa privada. Es una política económica que inclusive perdura por muchos años, y es en 1929 con el famoso crack del 29, en donde se demuestra prácticamente que se viene todo el quiebre de un modelo macroeconómico que le dio vida, eso sí, que le dio vida a un sistema político, económico, y efectivamente, como decía el compañero Fabián, a una ideología, porque son posiciones no solo económicas, sino son posiciones ideológicas para sostenerse en el poder. Y es en 1929 cuando surge otro economista, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes hace un planteamiento muy distinto, muy diferente, para poder transformar el modelo económico que venían utilizando. Eran modelos económicos de Alan Smith, de David Ricardo, y él hace un planteamiento todavía mucho mejor, porque inclusive son momentos muy peculiares en donde se da la misma revolución de octubre. La revolución de octubre prácticamente lo que genera es un proceso político, más que de producción en su momento, un proceso político de orden socialista, con Lenin, con la revolución de octubre. Y aquí es donde también se van de la mano la crisis de Estados Unidos con el crack de la bolsa de Estados Unidos, el crack de Estados Unidos, y la crisis y la revolución socialista, en donde prácticamente se hace un planteamiento, en este caso por parte de John Maynard Keynes, en donde hace el señalamiento de que para salir de la crisis que estaba surgiendo en ese momento, ¿qué es lo que se requería? Se requería básicamente que interviniera el Estado. Pero pues la gente que estaba en el poder dice, pero pues, ¿cómo va a intervenir el Estado si el Estado solamente interviene en estados socialistas o en estados comunistas? Y de hecho nosotros queremos seguir viviendo en el capitalismo, los que tenían el poder en sus manos. Y la propuesta de Adam Smith es muy singular, muy única, con una de sus obras, en donde él hace el señalamiento que el Estado debe de intervenir básicamente en las principales actividades productivas que requiere
el capital. ¿Cuáles son estas actividades productivas? Caminos, puentes, comunicaciones y básicamente las principales actividades de producción extractiva, como el petróleo, la minería. ¿Por qué? Porque son actividades productivas en donde el Estado es el único que tiene los recursos suficientes para poder invertir ahí. Y le da la alternativa en ese momento, inclusive a la propia iniciativa privada, para poder generar un mejor proyecto de producción y obviamente con un pacto social mejor todavía fundamentado que el que anteriormente se tenía mucho antes de la crisis del 29. Surge de ahí en 1929 para acá, con las políticas económicas de John Maynard Keynes, surge una nueva forma de vida para el capital. Surge, se puede llamar en cierta medida, el esplendor del mismo capital, yo lo llamaría así. ¿Por qué? Porque a nivel mundial el capital se florece, la revolución industrial sufre también una transformación mayor todavía y tienden básicamente a generarse mejores condiciones de vida para los trabajadores. Y obviamente mucho antes de que surgiera el crack de 1929, ¿qué es lo que ocurre con el capital? Pues simplemente ocurre que una de sus principales fases de lo que es el capital, pues tiende a decaer, que es la tasa de ganancia del capital. Ahorita lo que estamos viviendo, inclusive también con esos fenómenos que estamos viviendo, es que la tasa de ganancia del capital sufrió verdaderamente una caída tremenda, y es por eso que inclusive los mismos empresarios que estaban al interior de las mismas organizaciones priistas y panistas, inconformes con el mismo modelo que se estaba llevando, definieron que tenía no solo que ser Andrés Manuel como presidente, sino definieron y están proponiendo nuevos proyectos o nuevos programas o propuestas de política, más que de microeconomía, propuestas de política macroeconómica a nivel general. ¿Por qué? Porque una propuesta de política macroeconómica va a impactar a la propuesta de política microeconómica. ¿Cuál es esta? Pues es la propuesta que nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa. Un proyecto de vida para todas las familias de nosotros, obviamente que es una propuesta también de un proyecto de vida, o una propuesta de política macroeconómica que tiene que estar dando, en este caso, el Estado mexicano. Y tiene que estarlo dando básicamente, ¿cómo y de qué forma? Pues en función del apoyo que le tenga que estar también otorgando la iniciativa privada. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo hago esa pregunta. ¿Qué es lo que pasó en la década de Porfirio Díaz? Con Porfirio Díaz, que es cuando se empieza a hacer o a generar la acumulación del capital. Con Porfirio Díaz empieza a generarse toda una acumulación de capital, compañeros, pero básicamente porque las comunicaciones son un factor fundamental a través de los mismos ferrocarriles. Los ferrocarriles, ¿qué es lo que generan? Pues caminos, trasladan mercancías, trasladan fuerza de trabajo, productos, manufacturas, maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de proyecto económico, macroeconómico que tiene Porfirio Díaz, no se catapulta para todo el país, no se genera, si ya teníamos un Estado, pero no teníamos un Estado-nación, un Estado que verdaderamente conjuntara todas las fuerzas productivas y obviamente todas las fuerzas políticas que de antemano estaban fincadas y en manos de todos y cada uno de los gobernadores de nuestro país. Y ahí es donde en cierta medida, pues cada gobernador en su estado natal, pues era un feudal. Ahí no se sabía ni qué hacían, no se sabía,
cada gobernador era dueño de tierras y vidas, así de sencillo. Pero el presidente en los hechos no sabía qué era lo que se hacía por ahí. Y es también un momento muy crítico de coyuntura política cuando se genera todo un proceso de transformación. ¿Para qué? Pues obviamente para definir a qué tipo de economía o a qué tipo de Estado queremos llegar. Y cuando llega, quiero tratar este punto así de esta manera, de una manera un poco más clara, ¿no? Cuando llega Lázaro Cárdenas al poder, ¿qué es lo que conjunta a él? Pues lo que no había hecho en su momento ni Porfirio Díaz, ni en su momento Plutarco Elías Calles. Conjunta a los tres sectores más importantes del país o de la producción, como son el sector popular, el sector campesino y el sector obrero. Y también algo muy importante, compañeros, conjunta al ejército, que siempre estuvo en manos de los gobernadores. Y obviamente al tener bajo sus manos el control del ejército y unificar inclusive con lo que hizo en su momento al nacionalizar el petróleo, pues ¿qué es lo que genera? Pues que haya verdaderamente un Estado-nación. Y al articular un Estado-nación, ¿de qué es lo que estamos hablando? De que hay verdaderamente ya instituciones políticas que le van a dar forma y vida y un proyecto de gobierno y de nación a nuestro país. ¿Qué es lo que nunca habíamos tenido? Lo habíamos tenido de dicho, pero nunca lo habíamos tenido de hecho. En la práctica, con Lázaro Cárdenas lo llegamos a tener, y en la práctica, inclusive en el sector campesino, Cárdenas no solo nacionaliza el petróleo, sino llega a entregar en el sector campesino, llega a entregar más de 1 millón de hectáreas de tierras al sector campesino, por un lado. Por otro lado, le otorga un papel central y muy importante a los medios de comunicación. ¿Por qué a los medios de comunicación? Porque se tiene, como se dice coloquialmente, o decimos los mexicanos, se tiene que cacarear el trabajo que en su momento como presidente estaba haciendo Lázaro Cárdenas. Y aquí la intención de ver hasta dónde llega, ¿por qué analizarlo desde un punto de vista de una coyuntura política? ¿Por qué? Porque también Cárdenas, al sector ideológico que es la religión católica, también le otorga un cierto valor o un cierto lugar. ¿Para qué? Para que le permita constituirse también como Estado-nación, porque es un factor determinante. Con Cárdenas también, independientemente de que con Juárez se haya dado esa separación, pero Cárdenas sí le da un pequeño espacio al sector religioso, principalmente al católico, para poder aglutinar a una gran parte del sector campesino. Y es un modelo económico que surge con Cárdenas, pero que empieza a resquebrajarse, compañeros, allá por la década de 1980 es con 1888, con Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid, ¿por qué? Porque todo ese desarrollo económico, crecimiento, desarrollo, que es la repartición de la riqueza que se venía dando con Cárdenas, pues tiende poco a poco a caer. ¿Pero por qué? Porque también tiende a caer la tasa de ganancia del capital. El capital prácticamente es cíclico. El capital se mueve por diferentes categorías económicas, políticas, sociales e inclusive hasta culturales, compañeros. Y es algo que inclusive tendríamos aquí que estar viendo nosotros. En el momento en que en la década de gobierno de Miguel de la Madrid se implementan las prácticas políticas neoliberales, se acordarán ustedes de los famosos pactos de solidaridad económica, es porque ya no se podía sostener
la política económica, en donde el Estado tenía bajo su control más de 1.500 empresas, que es el famoso capitalismo monopolista de Estado. Entonces ya no se puede sostener. ¿Y qué ocurre? Pues simple y sencillamente, pues vienen los famosos tecnócratas con Carlos Salinas de Gortari, vienen a hacer un planteamiento muy distinto, muy diferente. Vienen a hacer el planteamiento que se tuvo allá por 1800 y fracción con Adam Smith y David Ricardo, de que volvamos nuevamente a liberar al mercado, que volvamos a las libres fuerzas del mercado y que quitemos al Estado de las funciones que éste tiene. ¿Qué funciones tiene el Estado, o ha tenido, o tuvo en su momento? Pues la política económica. ¿Cuál es la política económica que tenía? La seguridad social, la educación, los servicios públicos, etcétera. Que ya no invierta inclusive en actividades productivas, que todo se lo deje prácticamente a la iniciativa privada, que los bancos, que eran su principal baluarte, Teléfonos de México, que fue también una de las joyas de la corona, se vendieran. Y poco a poco se empezó, por órdenes del Fondo Monetario Internacional, poco a poco se empezó a entregar todas las empresas que tenía el Estado en sus manos. Con Carlos Salinas de Gortari se llegaron a vender alrededor de más de 500 empresas. Y uno de los sectores de la producción que más le importaba y le interesaba al Fondo Monetario Internacional que se vendiera era el sector de la energía eléctrica y el sector del petróleo. El sector de los energéticos era lo más fundamental que se tenía que estar privatizando. Y este tipo de prácticas de política económica, compañeros, se inician, ustedes lo han de recordar, se inicia en Chile con Salvador Allende. Ahí se practica este tipo de políticas económicas, pero ¿cómo y de qué forma? Pues a golpe de bayoneta. Ahí fue la aplicación de la política económica que actualmente estamos nosotros sufriendo, a través de la masacre que hicieron en la Casa de la Moneda y con la muerte de Salvador Allende también. Y se implementó el modelo de política económica que le llaman el famoso monetarismo, representado ahora ya por Milton Friedman, un economista norteamericano que decía que ya no era posible que el Estado siguiera manteniendo que siguiera protegiendo la economía, sino que era necesario básicamente que la iniciativa privada tuviera bajo su control el total de la economía. Y es con él y sus máximos representantes, que son Ronald Reagan de Estados Unidos como presidente, Margaret Thatcher, primer ministra de Inglaterra, quienes hacen ese planteamiento. Al hacer ese planteamiento, se lo implementan inclusive no solo en Chile, sino en todo lo que es la Patagonia. Ustedes recordarán todos los gobiernos militares que hubo en Sudamérica, recordarán inclusive aquí en México. Bueno, poco a poco se empezó a dar, pero fue una guerra contra las guerrillas, básicamente en Guerrero, en la zona en Centroamérica, etcétera, ¿no? Y son momentos muy trágicos, como se implementa prácticamente el tipo de política económica neoliberal que se le llama.